Entonces, esta es nuestra entrevista en relación con la experiencia de juego y estrategias de comprensión lectora que hemos tenido este semestre 2023-2. Entonces, bueno, Mariana, me gustaría que empezaras por contarnos qué estrategias de lectura has aplicado o has aprendido en esta experiencia. ¿Qué cosas eres consciente de haber aprendido sobre lectura y la forma en la que leemos durante esta experiencia que hemos tenido? Bueno, de toda la experiencia que tuvimos y desde los consejos que se nos iban dando semana a semana, yo creo que las estrategias que más funcionaron para mí fueron la de releer, la de tomarnos el tiempo de ver una palabra en específico, porque muchas veces sí había muchas palabras desconocidas, y entonces buscar la palabra, luego devolverse, volver a leer, comentar con los compañeros como que, bueno, ¿y esta palabra qué podría significar? ¿Con qué podría estar relacionada? Otra estrategia que también recuerdo que me gustó bastante fue la de buscar varios significados o intentar así como relacionarla con otras cosas como para tenerlas más frescas en mente. Incluso yo creo que hacíamos chistes con respecto a eso, porque pues hay palabras que suenan chistosas, por ejemplo lo de cárcel, que decimos carpetas y era alfombra en realidad. Entonces, esas son justamente las cosas que más me acuerdo. La ventaja de haber trabajado con compañeros es que pues uno puede crear como un ambiente más tranquilo, y los chistes al respecto creo que son una estrategia también útil para recordar ciertos datos. Entonces, pues aprovechando que tú has mencionado la experiencia con tus compañeros, me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. ¿Qué ha supuesto para ustedes, para ti en particular, esta experiencia de lectura, que a diferencia de cómo solemos leer normalmente, que la lectura solemos hacerla como una experiencia individual, ¿qué ha supuesto para ti esta experiencia de lectura colaborativa con otros compañeros? Pues la verdad fue una experiencia que disfruté bastante, ya que pues, todos mis compañeros tenemos distintas habilidades y tal vez se nos dé mejor ciertas cosas que otras. Entonces fue una actividad muy complementativa, ya que a través de nuestros compañeros podíamos crear otro significado o tal vez ver algo que no fue muy claro para nosotros, y fue un trabajo 100% en equipo que disfruté mucho. Me gustó mucho la experiencia con mis compañeros y pues eso, me pareció bastante entretenida y nos aportó bastante, ya que el leer y volver a leer, porque de pronto en una ocasión algún compañero se distrajo por una u otra razón o no escuchó bien. Entonces, el releer y todo eso, intentar como explicar lo que nosotros entendimos con nuestras propias palabras, sí llega a ser mucho más enriquecedor que haber hecho ese trabajo solo una persona. ¿Ustedes son conscientes de, o tú eres consciente de diferentes niveles de lectura en el grupo o tenían todos una competencia lectora similar? ¿Tú qué crees? Considero que todos tenemos una competencia lectora bastante buena, pero tal vez yo diría que la fluidez y la pronunciación sí podía verse marcada con uno u otro compañero. Pero pues yo considero que sí está muy bien, porque incluso también nos corregíamos los unos a los otros la pronunciación, el tono. Me parece que más que una dificultad o algún problema, es algo que resulta enriquecedor por ambas partes. Entonces, ¿tú crees que también te ha aportado la experiencia y que le ha aportado a tus compañeros desde esa perspectiva de una mejora de la pronunciación al conocer diferentes tipos de palabras? ¿O la forma en la que, digamos, al contrastar la forma en la que uno pronuncia en relación con cómo pronuncia el otro? ¿Cómo llevaron a cabo esas discusiones? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Pues un ejemplo claro en este momento, tal vez no me acuerdo, pero sí había varias situaciones en las que nos mirábamos fijamente todos y como, ¿cómo se pronuncia esta palabra? E intentábamos así pronunciarla, y tal vez si definitivamente ninguno de los tres la conocía, buscábamos en Google y veíamos cómo es que realmente sonaba o fonéticamente se me estaba escrito. Entonces,
Pues fue chistoso porque muchas veces era como al pinochazo, así como al azar, ver quién es el que realmente tiene la respuesta correcta y no en el competitivo, sino como ver, bueno, está bien, así era que se pronunciaba. Ujú. Muy interesante. Entonces, era más como decir, no conocemos esta palabra y como no la conocemos, entonces yo creo que se pronuncia así o tú crees que se pronuncia así. Cada uno como que proponía su propia pronunciación y después iban a contrastar. ¿Es eso lo que me estás, el proceso que ustedes harían? ¿Lo he entendido bien? Algo así, sí, exacto. Ah, qué bueno, qué interesante, porque sí, pues a veces uno se encuentra con palabras y esas son como esas características del inglés, de lo que sea. No lo he escuchado antes, pues no siempre tengo pistas para saber cómo se pronuncia. Entonces, Ajá. me parece muy interesante que, pues, ustedes hayan identificado eso como un aporte del juego y de esa experiencia colaborativa. Eh, yo te preguntaría, como ustedes recuerdan, nosotros hemos hecho una prueba en el Think Aloud de lectura en inglés y una prueba de lectura en español. Entonces, me gustaría que pensaras en esas dos formas de leer, tu lectura en español y tu experiencia con las estrategias de lectura que aprendiste en el juego. ¿Tú ves alguna relación en la forma en la que lees en inglés y la forma en la que lees en español, en tu uso de estrategias en una lengua y en la otra? ¿Es diferente? ¿Es similar? ¿Qué nos puedes contar? Yo considero que sí y que no. Sí, Que sí, que no, que a ver. en el aspecto, sí, sí, a ver, sí. En el aspecto de la lectura en el español, yo creo que uno tiende a ser mucho menos cuidadoso, porque uno ya está acostumbrado a convivir con el español del día a día, entonces uno tiende como a, ¿cómo decirlo? Como a sobre subestimarse, ¿sí es? Como que uno se Ajá. confía y tal vez uno no vuelve a leer tanto las cosas porque no sé, porque no estoy entendiendo esto, si está en mi lengua materna. En cambio, yo creo que con el inglés hay como una excusa, por así decirlo, una excusa entre muchas comillas, para leer y releer y releer y releer. Entonces yo creo que soy mucho más cuidadosa leyendo en el inglés que en el español. Uso ¿Tú ambas crees? estrategias, pero creo que tengo que ser mucho más cautelosa con lo que leo en inglés porque, claro, muchas veces el significado no es tan claro como puede llegar a ser para nosotros en el español. Ajá. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la confianza en una lengua y en la otra o con qué? La verdad, sí, yo creo que es eso. No considero que tenga mal nivel de inglés, pero no lo siento aún lo suficientemente maduro como para sobreconfiarme del primerazo, lo que primero entiendo. Siento Ujú. que tengo que hacerme más retroalimentación cuando estoy tratando con un texto o con algo que se inglés. ¿Y tú crees que que ese exceso de confianza en el español que tú estás mencionando eh, a veces te juega malas pasadas en el español o esa confianza está justificada cuando lees? En esas pruebas de Think Aloud que hemos tenido, ¿esa confianza te ayuda o esa confianza a veces te juega malas pasadas? ¿Tú cómo lo has sentido? Yo creo que a veces sí me puede llegar a dar malas pasadas porque así, al igual que en el inglés, en el español no conocemos todas las palabras y tal vez una palabra desconocida pueda hacer una gran diferencia entre lo que entiendo del texto y lo que no entendí. Entonces, creo que sí puede llegar a ser algo malo esa sobreconfianza. Considero que es algo que tengo que manejar y que estas estrategias del juego que hicimos durante este semestre anterior, sí me han ayudado como a aclararme un poquito más sobre eso, como a pensar, bueno, no tengo, o sea, tengo la habilidad, pero no debería estar tan confiada sobre ello. Debería ser un poco más mm, retroalimentativa hacia mí misma y hacia cómo interactúo con los textos en español y en inglés, sobre todo en español, porque uno sí se tiende a sobrepensar muchas veces, o por lo menos a mí me sucede. Y ¿Y cómo conectarías eso con los textos que tuviste que leer en el Think Aloud, por ejemplo? ¿Tú sentiste que los textos en español eran fáciles, eran difíciles? ¿Encontraste, muy seguramente todavía recuerdas parte de esos textos, ¿cierto? Así no recuerdes completamente. Eh, pero, ¿cómo los sentiste? ¿Sentiste que había momentos en los que
en los que tu comprensión iba sola, es decir, que el texto era sencillo y no te generaba dificultades? ¿O sentiste en ocasiones que el texto tenía dificultades que te hacían sentir pues esa duda sobre lo que estabas leyendo? Yo diría que sí hubo varios momentos en los que dudé sobre mí misma y sobre la capacidad que tengo, más que todo por las palabras desconocidas, porque eran palabras clave muchas veces. En cambio, en textos en los que tal vez la palabra que desconocida no era algo clave o que podía escribirse que era. Por ejemplo, si mal no recuerdo, había un texto sobre barcos, una lista de barcos, algo así, en la que especificaban muchas partes del bot, pero no considero que eso era como lo más importante, porque no da, pese a ser parte del contexto, no era algo que fuera lo más importante, sino que era algo como para complementar lo que ya se estaba diciendo. En esos textos sí siento que fue más fácil de entender, pero en otros que la palabra clave era una palabra que desconocía, que no tenía el entendimiento suficiente sobre ella, así se me complicó bastante. Ujú. Bueno. ¿Qué más qué más nos podrías contar sobre esto? Bueno, pues tenemos aquí alguna otra pregunta y tiene que ver con la, espera que ya encuentro. Y con la motivación, ¿cierto? Nosotros trabajamos con una teoría sobre la motivación, que es la teoría de John Keller, que es un psicólogo que nos propone que dentro de la motivación pues actúan diferentes factores, ¿cierto? El primero de ellos, pues la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción que nos da lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, dice Keller que si somos capaces de capturar la atención de nuestros estudiantes o de las personas que están viviendo una experiencia, esa, digamos, es el primer paso para ser capaz de motivar a esa persona o de que esa persona se sienta motivada. Entonces, me gustaría que tú nos contaras un poquito en relación con la experiencia del juego, de qué manera pues, tu atención se ha visto, digamos, llamada, capturada, despertada, no sé cuál sería la palabra, por lo que estábamos haciendo, por el juego, por las lecturas, por los materiales, por la experiencia. Eh, ¿Qué te ha llamado la atención o de qué manera ha despertado tu atención lo que estábamos haciendo? La verdad, me llamó mucho la atención, casi todo en general. El juego me parece que está muy bien construido, tiene muchas herramientas para que sean. Pues también el hecho de que había un misterio de por medio me llamaba bastante la atención y no eran casos, como decirlos, así sustantes, así como aburridos, eran casos que eran interesantes. Y no quería saber y saber qué era lo que iba a suceder después. También algo que me gustaba bastante, que pues era por sí mismo, que es un juego, el hecho de que estemos como compitiendo en nuestros compañeros y la verdad, el hecho de decir, no, nosotros vamos a la cabeza, nosotros vamos ganando, hemos hecho las cosas más rápido, es bastante satisfactorio. Considero que fue algo que jugó, que jugó mucha parte de la atención de, creo que no solo mía, sino también de todos mis compañeros, la competitividad, porque pues estamos en un ambiente académico y yo creo que una competitividad sana es muy chévere para complementar. Y qué más, pues el conocimiento, el adquirir nuevas palabras, porque la verdad sí había muchas palabras que desconocíamos. Eso también sirve como retroalimentación para nosotros y creo que fue también de los motivos que más me gustaban. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la relevancia del juego para ti, del juego y de la experiencia que ustedes han vivido en esta, digamos, intervención que hemos tenido. ¿Qué relevancia le ves a lo que hemos hecho para ti, para tu vida, para tus metas? No sé. La verdad es una experiencia que me gustó mucho. Me ha gustado mucho esta experiencia que tuvimos. Siento que aprendí muchas cosas nuevas, a interactuar con otras personas en lecturas que creo que es algo que no hacemos mucho normalmente. Tal vez que los profesores nos dejen una lectura
pero yo creo que no funciona de la misma manera que como hicimos en este juego. Esa retroalimentación entre compañeros, el detenernos con pistas, agarrar cada mensaje y ponernos a reflexionar y discutir sobre él, me parece que es algo que no se ha visto en otro tipo de espacios y considero que fue una experiencia muy agradable, tanto como estudiante como para mí como una profesora en potencia. Considero que estas estrategias de juego con lecturas, funcionaron bastante, fueron muy llamativas, me gustaron. Pues no un día que yo dijera, no, qué pereza, me aburre ir por allá, por el contrario, me gustaba mucho ir, eran los miércoles, y tenía que ir solamente a eso, solo iba a trabajo con todo el gusto del mundo, y me gustaba bastante, me gustó, me gustó mucho la experiencia, y la verdad siento que sí fue muy significativa para mí. Ujú. Y en relación con tus metas como profesora, ¿cómo crees que te aporta esta experiencia? Qué te aporta desde tu formación como docente? ¿Tiene algún aporte para ti o no? Sí, considero que fue un gran aporte y más siendo desde el punto de vista en el cual me tocó como estudiante que participé en un juego. Siento que tal vez no con este juego en específico, pero sí con otros juegos podría ser una experiencia bastante buena para mis estudiantes y creo que podría ser una estrategia que fácilmente se podría aplicar en otros ámbitos. Entonces siento que fue muy útil y me dejó varias cosas para aprender. Eh, Como has hablado de eso, me gustaría que me contaras un poquito cómo han hecho ustedes la interacción entre ustedes en el grupo, porque pues esa es una pregunta que me surge ahora según estás comentándonos esto. Eh, Ustedes dentro de su grupo y en relación con el juego, ¿hablaban en inglés, hablaban en español? Eh, ¿Iban alternando las dos lenguas? ¿Cómo lo han hecho? Porque digamos que la base del juego es un juego que está en inglés, ¿cierto? Eh, que a ustedes les presenta un desafío desde la lectura, no solo por la densidad del texto, que tiene mucho texto, sino también porque es en una lengua que para ustedes es una lengua extranjera, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de cómo era esa interacción. Ustedes hablaban en español, en inglés, en ambos. Y pues la verdad, toda la lectura claramente tenía que ser en inglés, pero creo que todos, y eso no se discute, que todos nos sentimos mucho más cómodos comunicándonos en español, en la lengua materna. Entonces, casi siempre fue así. Casi siempre fue en español. Que obviamente podíamos, cuando ya estábamos directamente con el texto, como en una frase en específico y la repetíamos, ese era un cambio muy rápido. La frase en inglés y luego de una paz cambiamos de español para hablar. Yo creo que hubiera sido muy bueno que todo se intentara mantener en inglés, pero considero que no es una tarea tan fácil. Y en el caso de nosotros no sucedió. No sucedió. Sí. Entonces, de alguna forma son prácticas de translingüismo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Utilizar como todo ese repertorio lingüístico que ustedes tienen para resolver un problema comunicativo en el que, pues de todas formas, somos conscientes de que la meta no es tanto practicar el inglés como resolver, eh, resolver el misterio que tenemos ahí. Entonces, pues eso seguramente también tiene mucho que ver con la forma en la que abordamos el juego, ¿o no? ¿Tú qué piensas? Ujú. Sí, sí, y yo creo que si, por ejemplo, ustedes nos hubieran dicho que las grabaciones y todo tenían que ser completamente en inglés, ahí sí hubiera sido una interacción ya en inglés del todo, y yo creo que hubiera estado incluso un poquito mejor, porque muchas veces uno sí se siente mucho más cómodo hablando en español que en inglés. Ujú. Pese a tener el conocimiento en inglés, yo creo que la comodidad y la fluidez del español no se debería quitar y estuvo muy bien que pues ya estuviera en nosotros el elegir en qué idioma íbamos a estudiar. Bueno, eh, tú ya nos has hablado de la atención, de la relevancia y de la satisfacción, digamos, a lo largo de las preguntas que te hemos hecho, ¿cierto? Me gustaría que
nos contaras si esta experiencia te ha motivado digamos, a tener más experiencia lectora, que nos cuentes un poquito ¿cómo sería? ¿Cuáles son tus hábitos como lectora? Que lees mucho, lees poco, ¿qué lees? Y si esto te ha llevado o te ha motivado a leer más y a leer más sobre este tipo de literatura, literatura de ficción, literatura sobre esta temática o definitivamente no. Por mi parte, yo soy una persona que no tiene muy puesto el hábito de la lectura. Me gusta leer, esa es la profesión. Así, esa es la profe Clara. La profe Clara y yo compartimos oficina y ella va pasando por aquí y saluda, ¿ves? Estamos en Bahamas, Ya quisiéramos. pero aquí te pongo una brisa caribeña. Están como muy frescas. Bueno, ¿Recuerdas la pregunta? sí. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en el que estuve jugando un videojuego en mi teléfono, que era con muchísimo texto. Toda la historia era así como con caricaturas, Ajá. pero toda la importancia era en el texto. Todo era complementado en el texto. Entonces, era un juego que estaba en inglés, no tenía opción en español. Entonces, desde un principio, este juego yo lo juego desde que tenía como que 16 años. ¿Y qué juego es? Se llama, se llama Se llama Nikki. Es un juego de vestir muñequitas. Es un juego de vestir muñequitas, pero tiene una historia muy interesante porque todo va como alrededor de la moda. Pero por alguna razón, como que la moda es lo que rige todo. Los ejércitos, todo el poder. Entonces es chistosa y curiosa la historia, pero está llena de lectura y todo está en inglés. Y yo considero que la verdad es que sí es una lectura compleja, porque sí tiene muchas palabras que no son del común, palabras muy específicas, y siento que eso es como lo más cercano a la lectura con lo que yo interactúo, porque por el general no soy mucho de agarrar libros. Ya en contextos académicos, claro, el libro que me toque en la universidad me lo leo, al pie de la letra me lo leo todo, me leo lo que tenga que leer, pero ya que sea por mí misma, que ganas de agarrar un libro, de leer este libro, este otro, no soy tanto de ese tipo. Ajá. Entonces, pues te pediría dos cosas, Mariana. Una, que por favor nos pongas el nombre del juego ahí en el chat para que nos quede claro cuál es, porque la verdad es que hay veces que no se entiende muy bien cuando estamos hablando aquí a través del micro y me parece muy interesante. Y la segunda, que me cuentes para qué sirve la lectura en ese juego. Love Nikki. Vea pues. Sí, ¿Para qué sirve la lectura? Para interactuar con los personajes del juego, para ejecutar acciones dentro del juego, para entender el contexto, ¿para qué? es para entender el contexto, porque es una historia muy amplia, es una historia muy grande. Yo recuerdo que esto lo he jugado por mucho tiempo y no lo he terminado y no estoy muy cerca de terminar la historia. Entonces, para como la interacción, la historia, porque nosotros vamos viajando por todo el reino y nos vamos encontrando con personas y es completamente contextual. Eh, También hay otras partes en las que, claro, se nos especifica qué debemos estar, qué tipo de vestimenta, entonces ahí se nos da una idea, pero es más que todo contextual. Ajá. O sea que de alguna forma tú tienes un personaje en ese juego que tiene que interactuar con otros personajes que se encuentran en ese escenario en distintos sitios y la lectura sirve como para comprender quiénes son esos personajes, cuál es la interacción entre ellos. O sea, la interacción se lleva a cabo de forma textual, no de forma oral. 100% textual. Ajá, muy interesante. Ese tipo de juegos son muy, muy interesantes y bueno, también es una forma de lectura, ¿cierto? Es una forma de lectura diferente, pero una forma de lectura de todas formas. Entonces, bueno, entonces mi pregunta, ya nos contaste sobre el juego, es ¿qué ha pasado con tu hábito lector? ¿Sigue igual? ¿Ha mejorado? ¿Te propusiste mientras estabas leyendo, mientras estábamos trabajando con el juego, voy a leer más? O venga, esto
de alguna forma siento que sería capaz de sentarme a leer o que debería leer más, no sé. ¿Cuáles han sido tus sentimientos en relación con la lectura a medida que estamos llevando a cabo esta experiencia de juego? Pues la verdad, mis hábitos de lectura normal no cambiaron realmente, pero yo creo que la manera en la que leo sí cambió. Ya sea por las estrategias y por toda la experiencia que adquirimos durante el juego, siento que ya puedo agarrar un texto y lo puedo interpretar de otras maneras y puedo profundizar un poco más en él. Pese a que mis hábitos no hayan cambiado, siento que ahora puedo ser un poco más positivo. Bueno, y yo creo que ya para terminar, la última pregunta que tengo para hacerte, porque es que voy acá. Tengo dos, ¿cierto? Tengo dos preguntas. Una es que tiene que ver con cómo yo observé o qué cosas observé mientras ustedes jugaban, ¿cierto? Y una de las cosas que observé es que hubo momentos en los que, el primer caso, por ejemplo, nos costó mucho. Estuvimos varias sesiones para poderlo resolver, pero después ustedes despegaron en esa lectura, ¿cierto? Y hubo casos en los que avanzaron muy rápido. Y me gustaría que hicieras memoria y pensaras en esos días y esas sesiones y nos contaras tú por qué crees que el primer caso se demoró tanto y el segundo y el tercero ustedes realmente lo resolvieron de una forma muy rápida. ¿Qué crees que cambió en la forma en la que ustedes hacían las cosas para que realmente esos casos, si recuerdas, con tu grupo casi llegamos incluso ustedes empezaron un caso 4, ¿cierto? Y fueron el único grupo que empezó un caso 4. ¿Tú por qué crees que pasó eso? Pues primero, yo creo que fue el adaptarse al juego. La verdad es que es un juego bastante complejo, que tiene muchas cosas, y el exceso de información era como muy pesado. Entonces uno decía, yo por dónde voy, qué hago. Y entonces, claro, a medida que íbamos jugando, nos íbamos acostumbrando cada vez más bueno, esta información por eso aquí, por eso acá, podemos conectar esto con esto. Entonces es como la costumbre, el hecho de que uno ya se fuera acostumbrando, y también como el tipo de lecturas, porque pese a que obviamente la información en cada caso era distinta, el contexto era siempre el mismo. Como se inicia de Londres, en tal año, entonces ya fue como lograr dimensionar y familiarizarse con la historia y tal vez a suponer cosas, porque ya se nos daba información y nosotros podíamos decir, esta información nos podría ayudar a complementarla a tal persona o tal otra. Entonces ya cuando teníamos ya las bases bien preparadas, pues logramos hacer los casos ya mucho más rápido. Incluso yo recuerdo que yo en una sola sesión, nosotros, Juan Esteban y yo hicimos un juego, que creo que fue este último caso 4, el que tenían que montar en los trenes, que fue rápido, lo terminamos en una sola sesión. Y era por eso, porque ya teníamos ya tanto el contexto como cómo se juega el juego, y ya conocerse con los compañeros también hace tener mucha importancia, porque yo antes no había interactuado nunca ni con María Alejandra ni con Juan Esteban. Y claro, las primeras sesiones uno conociéndose, pero luego ya uno llegaba en confianza y uno, entonces uno podía empezar a hacer más sesiones, hacer las cosas más rápido, y creo que fue eso, como el familiarizarse con todo, con tanto el juego como con los compañeros. Qué bueno. Eso es muy interesante lo que nos cuentas, porque de alguna forma ese conocimiento del contexto y esas conexiones que uno es capaz de hacer ya con el contexto es algo que, pues en vuestro caso se siente que facilitó mucho la lectura, ¿cierto? Mientras que para el primer caso casi todos los grupos le dedicaron 3 sesiones y además tuvo un éxito, digamos, desigual, ¿cierto? Al resolver las preguntas, vimos que había algunas preguntas que sí, pero otras que definitivamente no. Digamos que en ese tercer y cuarto caso ya se sintió que ustedes pues, lo hicieron de una forma muy rápida, muy eficaz, y tanto en tiempo como en resultados, ¿cierto?
No sé, ¿ustedes comentaron eso dentro del grupo o no? ¿Qué cosa en específico? Vean qué bien nos ha ido en este caso, ¿cierto? Qué rápido lo hemos hecho. Sí, sí, claro, porque sigue siendo eso, el espíritu de competitividad, como que, vea, les ganamos, ellos ya van como 3 años y nosotros en 3 años, 29, más rápido, porque eso es como eso, esa satisfacción que genera el haber ganado, el haber resuelto el caso. Claro, uno le comentaba, uno queda eufórico, uno, qué chévere, porque el juego es bastante complejo, es difícil y superar así sea un solo caso, la verdad es que es bastante complejo y es satisfactorio, se siente muy bien cuando uno termina esto. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que tiene el juego, ¿cierto? Que genera esa satisfacción cuando uno gana y esa frustración cuando uno no gana, que también está ahí. Bueno, Mariana, mi última pregunta entonces ya es una pregunta como más general, ¿cierto? Hemos ido abordando como todos los aspectos del juego y me gustaría que tú nos hicieras una valoración general de qué te ha parecido la experiencia. ¿Volverías a participar en algo así? ¿Considerarías hacer con tus estudiantes buscar un juego que se adapte a las necesidades de tus estudiantes? Nosotros elegimos este para ustedes. ¿Tú consideras que este juego se adaptaba a las necesidades que ustedes tenían y les generaba el suficiente nivel de reto o que era demasiado difícil o demasiado fácil? Entonces, bueno, pues que nos hables un poquito de esas cosas. Bueno, primero, sí volvería a participar en un juego de este tipo. Me pareció una experiencia muy chévere. Me parece que la dificultad del juego sí era proporcional a el nivel que nosotros debemos de tener en este punto. Si fuésemos a hacer el mismo estudio con estudiantes de, no sé, con un nivel menor, de pronto con un B1, un B2, no, mentira, nosotros estamos vamos para B2, con una A1, una A2, considero que si fuera un juego supremamente difícil o casi que imposible más bien a ellos, pero se podría adaptar a otro juego, claro que sí. Y sí, siento que todo estuvo muy bien, fue una muy buena experiencia. ¿Te gustó la parte de las estrategias de lectura, el trabajo que hicimos explícito con estrategias de lectura? ¿Qué te gustó? Me gustó que fuera cada clase una estrategia distinta para que la tuviéramos en cuenta y que fuera justo antes de empezar la sesión. Me parece que era algo que fue en el momento justo, nos ayudaba como a complementar y a tenerlo muy en cuenta al momento de empezar. Y que era siempre una estrategia distinta cada semana, era bastante ayudador. Era muy creativo. Bueno, pues eso era todo lo que yo tenía para preguntarte. No sé si tú tienes algo más que quieras contarme que a mí se me haya pasado por alto. Y entonces, pues tú me dirás. Pues creo que en este momento no tengo nada más que decir. Bueno, pues entonces te agradezco muchísimo, Mariana, el que hayas encontrado este espaciocito para volver a hablar conmigo. Muchísimas gracias. Te deseo un muy feliz y muy exitoso semestre y ojalá nos veamos por acá. Muchas gracias, profe. Espero que nos podamos ver y también muchos éxitos este semestre y muchos saludos a la profe Clara, que la quiero mucho. De tu parte, yo se los doy ahorita, porque tengo puestos aquí auriculares y ya no te escucho. Pero Sí. yo se los transmito. Muchísimas gracias, Mariana, un abrazo y bueno, pues para aquí estamos para lo que necesites. Y muchas gracias por haber participado con nosotros en esta experiencia de juego. Usted también, profe, muchas gracias. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Igual, profe, abrazos, chao. Chao.